Buenos días, nos volvemos a encontrar para seguir trabajando la unidad temática número 3 de nuestro programa llamada Corrientes Psicodinámicas o Corrientes Clínico-Observacionales. En el encuentro de hoy nos vamos a detener específicamente en la psicología individual de Alfred Adler. Para ello, en principio vamos a retomar algunas cuestiones que venimos trabajando. Recordemos que el texto de Historia del Movimiento Psicoanalítico, escrito por Freud en 1914, es un texto fundamental para la historiografía del psicoanálisis y que fue publicado en una revista que se llamaba la Revista Oficial del Psicoanálisis, que había sido fundada en 1909 por Freud junto con los representantes de la clínica de Zurich, que eran Jung y Bleuler. En ese texto nosotros vimos que Freud describía una posible historización del movimiento como operación política frente a las primeras disidencias que empiezan a aparecer en el movimiento, sea el caso de Jung y el caso de Adler, y los límites que debían resguardar quienes decidieran continuar dentro del movimiento. Para eso él postulaba ciertos conceptos fundamentales de su edificio teórico que tenían que ver con la sexualidad, con la represión, con la resistencia y con la transferencia. Además, planteaba dos momentos dentro de la historia del movimiento psicoanalítico, una etapa pre-psicoanalítica en donde ubicaba a Breuer, ubicaba a Charcot y la utilización de la hipnosis como técnica terapéutica y de investigación, y una etapa psicoanalítica propiamente dicha, ¿sí?, con el cambio de técnica en la utilización de lo que va a ser la asociación libre. Este famoso texto de Historia del Movimiento habíamos visto que se encontraba organizado en tres parágrafos, ¿sí? En el primero Freud intentaba demostrar cuáles eran esos conceptos fundamentales del psicoanálisis y el concepto de surgimiento de los mismos, y en los siguientes parágrafos, el número 2 y el número 3, él va a relatar cómo fue el proceso de institucionalización del movimiento psicoanalítico, es decir, cómo fue organizándose y cómo fue teniendo una expansión que Freud en el texto va a llamar una expansión territorial con la inserción en diferentes países, y por otro lado una expansión conceptual o temática, es decir, cómo el psicoanálisis comienza también a aplicarse a otras áreas de conocimiento que no eran solo el campo de las neurosis. Sin embargo, en el último parágrafo él se va a detener a dar cuenta de cómo fue el proceso con los primeros disidentes que comenzaron a presentar diferencias con estos conceptos principales que Freud recupera para pensar al movimiento psicoanalítico en sí mismo. Como vimos en la clase anterior, las diferencias fundamentales en el caso de Jung tenían que ver con la sexualidad, ¿sí?, el lugar que él le daba a la sexualidad en la etiología o en la causa de las enfermedades mentales, en el caso de por ejemplo, de las neurosis. Recordemos que Jung además trabajaba con patologías más graves. Aparece una desexualización de la teoría, pero también del concepto de energía psíquica o de líbido. La energía psíquica junguiana no tiene un carácter eminentemente sexual, como es en el caso de Freud, y además hay como una ampliación respecto del concepto de inconsciente. Como vimos la clase anterior, aparecen dos capas de la noción de inconsciente, un inconsciente personal y un inconsciente colectivo, que tenía que ver con toda la herencia filogenética, influencia del evolucionismo lamarckiano, que va a estar presente en los desarrollos no solo de Freud incluso, sino también particularmente de Jung. Por último, habíamos visto el concepto de transposición o transferencia y cómo estaba vinculado, qué diferencias presentaba el concepto de transposición, que tenía que ver con ese vínculo, esa relación entre el médico y el paciente, y vinculado también a la idea de inconsciente personal y a la idea de inconsciente colectivo. Vimos la idea de arquetipos también, como huellas cerebrales heredadas dentro del inconsciente colectivo, y vimos algunos ejemplos de arquetipos. A partir de esta clase vamos a comenzar a trabajar entonces la otra disidencia, de las primeras disidencias del movimiento psicoanalítico, que es la psicología llamada individual de Alfred Adler. Comencemos entonces.
Bien, como muchos líderes de escuela, habíamos visto que Freud había desarrollado su trabajo en lo que él planteaba como una situación de relativo aislamiento, por lo que una de sus preocupaciones esenciales en los comienzos del psicoanálisis era conseguir una persona lo suficientemente calificada que asuma el liderazgo del psicoanálisis, especialmente tomando en cuenta su creciente proyección internacional a comienzos de la década de 1910. Había dos personas que habían centrado la expectativa de Freud en ese sentido. Uno, ¿sí?, como vimos en la clase anterior, era el psiquiatra Carl Jung, ¿sí?, y el otro, justamente, Alfred Adler. Ambos van a contrariar un poco las esperanzas de Freud al dejar el movimiento psicoanalítico y lanzarse de alguna manera a una búsqueda más personal de nuevos senderos en lo que va a ser la psicología y la psiquiatría. Las reacciones de Freud no fueron suaves ni fueron cordiales frente a estas primeras disidencias, y un poco a manera de herida narcisista lo hemos visto en el texto de Historia del Movimiento Psicoanalítico y en la manera en que Freud escribe ese texto, afirmando sobre todo que el psicoanálisis es obra suya y que nadie puede saber mejor que él qué es el psicoanálisis. Alfred Adler nació en 1870 y falleció en 1937. De ascendencia húngara, ¿sí?, nació en un hogar suburbano de Viena. Su padre era un comerciante judío de granos y, según cuenta su biógrafo y Adler mismo, sufrió de varios trastornos de salud en su infancia, como raquitismo, neumonía, lo cual de alguna manera influyó fuertemente en su autoestima, pero también en parte de sus desarrollos teóricos, como vamos a ver ahora dentro de un rato. Estudió medicina en la Universidad de Viena, ¿sí?, se graduó en 1895 y en principio su vocación se dirigió a lo que era la oftalmología. Pero más tarde va a ser uno de los primeros en acercarse y demostrar interés en los desarrollos o en la teoría de Freud, con quien va a mantener colaboraciones personales durante pocos años, aunque demostrando siempre una cierta independencia de criterio, ¿sí? Su primer contacto con el psicoanálisis, al igual que Jung, tuvo que ver con la lectura del libro freudiano, del texto freudiano, La interpretación de los sueños, publicado en 1900, y a partir de ese momento, de la lectura de ese texto, y particularmente desde su encuentro personal que se dio en 1902 hasta lo que Freud llama el cisma de 1911, o la ruptura, digamos, las relaciones entre ambos fueron de bastante cooperación, digamos, más allá de las diferencias que van a estar casi desde los mismos inicios de este vínculo. Como mencionamos, ¿sí?, Adler no solo fue un miembro destacado del movimiento psicoanalítico, sino que incluso fue un presidente, fue nombrado presidente de la Asociación Psicoanalítica de Viena en 1910, y porque él formaba parte de la Sociedad de los Miércoles, fundada por Freud en 1902. Llegó a ser presidente entonces de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, pero poco a poco las discrepancias comenzaron a surgir, lo que finalmente condujo a lo que podríamos decir una inevitable ruptura. No obstante, cuando los vínculos con el padre del psicoanálisis aún eran armónicos, Adler ya daba muestras de ciertas iniciativas teóricas distintas o autónomas. ¿Sí? En 1907 él elaboró su explicación de lo que él llamaba la inferioridad orgánica, partiendo de un análisis de lo que eran las patologías renales. Él creía que los seres humanos padecemos de un sentimiento de inferioridad, como vamos a ver ahora en un rato,
originado en el mal funcionamiento de algún órgano o de algún grupo de órganos, lo cual tratamos de compensar en formas psicológicamente efectivas. Muchas personas tienden a utilizar sus problemas físicos para resolver dificultades que se generan en otros ámbitos de la vida, y esas suposiciones fueron el germen de la posterior teoría que él va a desarrollar respecto de lo que van a ser los complejos de superioridad y los complejos de inferioridad. Lo esencial, digamos, de la construcción psicológica de Adler se produjo más o menos entre 1902 y 1916, periodo en el que se había conformado ya las líneas de su pensamiento básico, ¿sí? Una vez retirado del movimiento psicoanalítico, en 1912 funda la Sociedad para la Psicología Individual y en 1929 se va a trasladar a Estados Unidos, ¿sí? Después de haber pasado casi toda su vida en Viena, ¿sí? También debió emigrar en este caso a Estados Unidos en 1929 a causa de la expansión del nacionalsocialismo, sobre todo porque el gobierno había cerrado todos los institutos de asesoramiento educativo que él había creado, y como vamos a ver ahora en un rato. Y luego, tras su muerte, en 1937, sus hijos, llamados Alexandra y Kurt Adler, continuaron en Estados Unidos la obra de su padre. Bien, vamos a comenzar a trabajar en principio el concepto de plan de vida y lo que podemos llamar una concepción holista del psiquismo adleriano. Para la psicología del individuo de Adler, los seres humanos están siempre orientados hacia la realización de metas, ¿sí? De objetivos, de propósitos. Una de las diferencias esenciales con el pensamiento de Freud tiene que ver con interesarse en saber hacia dónde se dirige la persona, ¿sí? En lugar de centrarse en el origen remoto de los problemas o en lo pretérito o en el pasado, ¿sí? La psicología de Adler sostiene que el individuo se encamina hacia el futuro, hacia sus objetivos de interés y los fines que le atraen en una forma propositiva, ¿sí? Esos objetivos, esos fines, lo que podemos llamar ese plan de vida, es puesto por el propio sujeto, muchas veces incluso sin su deliberación consciente, y acá va a aparecer de alguna manera ciertas cuestiones que tienen que ver con lo inconsciente, pero en una mirada mucho más lábil, ¿sí? No va a aparecer tanto la noción de inconsciente como tampoco va a aparecer demasiado la noción de sexualidad dentro de los escritos de Adler. Las personas entonces no son vistas, va a decir Adler, como entes movidos por fuerzas ciegas y deterministas, digamos, de su pasado, sino que esas personas son atraídas por el futuro que en gran medida es creado por ellas mismas. De esta manera podemos afirmar que en las concepciones teóricas y clínicas de Alfred Adler, de esta psicología individual, lo que plantea el autor es una teleología, ¿sí? Si recuerdan las premisas metateóricas, nosotros habíamos visto que la teleología tenía que ver con pensar en un sujeto activo, ¿sí? Teleológico, que tiende hacia fines, metas, objetivos, proyectos, ¿sí? En contraposición a un sujeto determinado, ¿sí? Determinista, ¿sí? Que tendría que ver más con que lo que el sujeto es hoy está determinado por el pasado y no tanto por el futuro. Esta concepción más teleológica la vamos a trabajar fuertemente en el módulo siguiente, y donde vamos a observar cómo esta influencia o estos desarrollos de Adler van a influir en esas corrientes más humanistas, ¿sí? Y más fenomenológicas, como vamos a ver en los casos de Gordon Allport y Abraham Maslow, que van a tener mucha influencia de Adler, ya que Adler, como decíamos hace un rato, como afirmábamos anteriormente, emigró a Estados Unidos y va a impactar
en el panorama psicológico, sobre todo en lo que va a ser la psicología humanista y en esta concepción de sujeto teleológico. Entonces, los sujetos no son empujados desde sus causas, sino que tienden hacia objetivos, tienden hacia determinadas metas que se fijan y plantean justamente en la infancia. ¿Sí? Se crea un plan de vida, se desarrolla un plan de vida que va a determinar justamente el movimiento finalista o el movimiento teleológico de todo el comportamiento posterior del individuo. En este punto podemos decir que hay una concepción holista, además de teleológica. Hablamos de holismo, recuerden, era lo contrario a atomismo. ¿Sí? Si uno lee el texto de Adler, puede detectar que se opone justamente a cuestiones como el atomismo, el elementalismo, a la idea de los reflejos condicionados, ¿sí? A la idea de los tiempos de reacción y a los determinismos causalistas atomistas. Ahora vamos a explicar bien qué es cada una de esas cosas. Adler va a plantear que el comportamiento parcial, del comportamiento parcial de un individuo, nada se puede saber de sus objetivos. No se puede saber por qué la persona se comporta de esa manera. Fíjense esa frase. Si conozco el objetivo de una persona, sé qué sucederá y me hallaré en condiciones de inferir los movimientos parciales que han de seguir. Seré capaz de verlos en su vínculo o de corregir y adaptar continuamente mi conocimiento psicológico aproximando los vínculos. En cambio, si solo conozco las causas, crítica al psicoanálisis freudiano, los reflejos, crítica a la reflexología y al conductismo, la velocidad de reacción, crítica a toda la psicología experimental de la época, la capacidad de atención y otras cosas similares, no sabré nada de lo que acontece en el ánimo de la persona en cuestión. Mientras no conozcamos su línea de vida determinada por una meta, y acá está esta idea de plan de vida, de concepción teleológica del ser humano, de concepción finalista o futurista, ¿sí? Que presenta una meta, un objetivo, un proyecto, el conocimiento de todo su sistema de reflejos y de toda su constelación de estímulos causales no sería suficiente para permitirnos saber a ciencia cierta qué hará esa persona de inmediato. ¿Sí? Por ejemplo, dice Adler, si se ve a un hombre que va con un banquito y una soga, se pueden establecer conexiones muchas. ¿Sí? Puede no significar nada o puede significar muchas cosas diferentes. Pero distinto es si se sabe con seguridad que tiene ideas o intenciones suicidas. Entonces, además de interpretar estos elementos sueltos, también se puede retirar del alcance cuchillos, armas y todo lo que tuviera que ver con esas ideas suicidas. Entonces, plantea que uno no puede determinar por los elementos los comportamientos finales, que no se puede comprender. Y acá vamos a ver que hay unas ciertas influencias de lo que nosotros vamos a ver en el módulo siguiente que tienen que ver con la idea de la comprensión, que lo vamos a ver, recuérdenlo, con Dilthey. Entonces, si yo conozco toda la intención total, puedo entender las partes y puedo vincular los elementos entre sí y así puedo sacar conclusiones de la totalidad en relación a esa totalidad. Ahora, si yo tomo los elementos desde una concepción más atomista, los elementos sueltos por sí mismos independientemente, nada voy a saber del comportamiento final, ¿sí? De esa persona, de ese objetivo, de esas metas que presenta este sujeto. Por lo tanto, el psicólogo, el psicoanalista, el médico, o como lo llame, digamos, lo que tiene que hacer en principio es dedicarse a entender cuáles son las metas, cuáles son los objetivos de ese individuo, cuál es la motivación final de su comportamiento. Y a partir de ahí, dice Adler, se va a poder comprender los actos parciales, ¿sí? Las conductas sueltas, los actos parciales, como por ejemplo lo del banquito y la soga que les decía recién. Entonces no estamos en condiciones de pensar, de sentir, de querer, de obrar, dice Adler, sin tener un objetivo en nuestra mente.
Todos los fenómenos psíquicos reciben su dirección de un objetivo preestablecido, pero todos estos objetivos preliminares, dice, caen bajo el dominio de un objetivo final ficticio, de un fin pensado como fijo y definitivo. Y ahora vamos a ver, ¿sí?, a partir de empezar a trabajar los conceptos centrales del modelo adleriano, a qué se refiere con objetivo final ficticio. Entonces, el primer cuestionamiento que nosotros podemos encontrar al determinismo freudiano tiene que ver con la concepción teleológica. Todos los sujetos tenemos un plan de vida, ¿sí? Hay que centrarse más en el futuro y en el plan de vida de la persona que en el pasado. Si conocemos los objetivos de esa persona, podemos conocer a la persona en sí. De hecho, va a decir él, siempre tenemos un proyecto, siempre tenemos un objetivo e incluso siempre tenemos un proyecto y un objetivo cuando estamos enfermos. La enfermedad, va a decir él, vamos a ver cuando la persona está enferma cuál es el objetivo que está teniendo esa persona. A él no le va a interesar tanto cuál es la causa de la enfermedad, sino cuál es el objetivo que esa persona está teniendo, desarrollando esa sintomatología, qué está logrando con esa enfermedad. Entonces, la psicología individual de Adler se va a centrar específicamente en los objetivos de las personas. Bien, haciendo referencia a esta idea de plan de vida, de concepción teleológica del sujeto y holista del sujeto en contraposición a una concepción más determinista o una concepción más atomista, Adler va a partir, ¿sí?, del concepto de sentimiento de inferioridad. Las fuerzas que va a presentar Adler referidas al funcionamiento del psiquismo van a tener que ver con el sentimiento de inferioridad, la lucha o el afán por la superioridad y el sentimiento de comunidad, como fuerzas del psiquismo adleriano. Comencemos entonces a desarrollarlos. Como habíamos dicho, todo comportamiento de un ser humano está determinado por un plan, por un objetivo, por una meta, que no es otro, va a decir Adler, que el de soberanía o de búsqueda de superioridad y de dominio de los demás. ¿Por qué va a decir esto Adler? Porque en principio, ¿sí?, él va a afirmar que nacemos con un sentimiento de inferioridad. Nos sentimos inferiores a los otros, es decir, nos sentimos inferiores a los otros porque para poder sobrevivir necesitamos de los otros. Los sentimientos de inferioridad están siempre presentes como fuerza que motiva el comportamiento. Ser humano, decía Adler, significa sentirse inferior. Por ser común a todos nosotros, esta condición, decía él, no es signo de debilidad o signo de anormalidad, ¿sí? Los sentimientos de inferioridad en realidad son la fuente de todo el esfuerzo humano y el crecimiento individual de las personas en la búsqueda de poder compensar ese sentimiento de inferioridad. A lo largo de nuestra vida, dice Adler, nos impulsa la necesidad de superar ese sentimiento de inferioridad, ¿sí?, y de esforzarnos por alcanzar niveles cada vez mayores de desarrollo y de superioridad. El proceso se inicia en la infancia, cuando el niño es pequeño, cuando el niño es indefenso y depende por completo de los adultos. Adler creía que el niño era consciente del mayor poder y fuerza de sus padres y de la inutilidad de resistir o de desafiar ese poder. Entonces, como resultado, desarrollaba, ¿sí?, sentimientos de inferioridad en relación con la gente más grande y más fuerte que los rodeaba. Si bien esta experiencia inicial de inferioridad se aplica a todos los seres humanos durante la infancia, ¿sí?, es algo que uno puede decir es necesario
porque eso de alguna manera nos va a proporcionar la motivación para poder crecer y desarrollarnos, va a decir Adler. Ahora bien, pensemos que nacemos con un sentimiento de inferioridad, ¿sí? Nos sentimos inferiores a los otros porque para poder sobrevivir necesitamos de los otros. Lo que dice Adler es que siempre se produce una compensación, ¿sí? Él dice, si uno nace ciego, el mismo organismo trata de compensarlo biológicamente desarrollando más por ahí el oído, ¿sí? Adler da ese ejemplo. Para compensar el sentimiento de inferioridad, lo que dice Adler es que desarrollamos un sentimiento de superioridad, o lo que Nietzsche, y acá aparece una influencia filosófica nietzscheana también, como habíamos visto con Jung la semana pasada y con Freud, desarrollamos un afán de poder, ¿sí? De sobreponernos, de poder dominar. Sin embargo, dice él, cuando uno desarrolla ese afán de superioridad o de poder, tiene que poder conectarlo con lo que él va a llamar un sentimiento de comunidad, un interés social. Y ahora vamos a ver por qué. Tiene que haber un equilibrio entre el afán de poder y el sentimiento de comunidad, para que haya un carácter, digamos, estable. Entonces, hay que compensar ese sentimiento de inferioridad a través de la lucha por la superioridad o la perfección. Ahora, se pueden dar tres cuestiones. Se puede dar una subcompensación, se puede dar una sobrecompensación o se puede dar una compensación. Supongamos que en el primer caso de la subcompensación, un niño no crece y se desarrolla. ¿Qué sucede cuando un niño no puede compensar ese sentimiento de inferioridad? Esto, va a decir Adler, se intensifica por la incapacidad para poder superarlo, dando lugar a lo que él va a llamar un complejo de inferioridad. Es decir, nacemos con un sentimiento de inferioridad porque dependemos de los otros, queremos compensar ese sentimiento de inferioridad desarrollando un afán de poder o una lucha por la superioridad, pero hay una dificultad en poder desarrollar esa lucha por la superioridad, se produce una subcompensación y lo que sucede es que el sujeto se queda instalado en lo que Adler va a llamar un complejo de inferioridad. ¿Qué pasa con las personas que tienen un complejo de inferioridad? Son personas que tienen una opinión pobre de sí misma, que se sienten impotentes, que se sienten incapaces de afrontar las demandas de la vida. Y Adler encontró que dicho complejo, que se da en la niñez, pero que se observa en los adultos, Adler encontró muchos pacientes que estaban instalados dentro de lo que era un complejo de inferioridad, que presentaban un complejo de inferioridad por no haber podido compensar ese sentimiento de inferioridad. Entonces, para ser más claros, el complejo de inferioridad es la condición que se desarrolla cuando una persona es incapaz de compensar los sentimientos normales de inferioridad. ¿Sí? Tengo un sentimiento de inferioridad porque dependo de los otros y no puedo compensarlos y me quedo instalado en lo que es un complejo de inferioridad. ¿Dónde observa esto Adler? En sus pacientes, en gente que tiene una autoestima baja, una opinión pobre de sí misma, que se siente impotente, que no puede afrontar las demandas de la vida, etc. Un ejemplo que da Adler de los niños que tienen o de las personas que tienen este complejo de inferioridad, tiene que ver con que puede ser que hayan sido consentidos en exceso o mimados, dice él,
van a leer en el texto la idea de los niños mimados en exceso, y que eso, mimar o consentir en exceso a un niño, también puede producir un complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque él dice que los niños mimados son el centro de atención en su hogar, donde satisfacen todas sus necesidades, donde se les niegan pocas cosas, y es natural que estos niños desarrollen la idea de ser las personas más importantes en cualquier situación y de merecer la deferencia o la observación siempre positiva de los otros. La primera experiencia en la escuela, donde ya no son el foco de atención, es para ese tipo de niños una conmoción, para lo cual tal vez no están preparados. Entonces, los niños mimados, dice Adler, tienen pocos sentimientos sociales y son impacientes con los demás, nunca aprendieron a esperar por lo que desean, ni a superar las dificultades o ajustarse a las necesidades de los otros. Cuando enfrentan obstáculos a la gratificación, estos niños llegan a creer que deben tener alguna deficiencia personal que los obstaculiza, por lo que desarrollan, dice Adler, un complejo de inferioridad. El otro extremo va a tener que ver con que a partir de ese sentimiento de inferioridad desarrollamos una lucha por la superioridad o un afán de poder, pero lo sobrecompensamos generando el otro extremo, es decir, un complejo de superioridad. La persona que tiende a sobrecompensar en exceso este afán de poder, que implica una opinión, va a implicar, digamos, una opinión exagerada de sus propias habilidades, de sus propios logros, ¿sí? Esa persona, va a decir Adler, en realidad interiormente puede sentirse demasiado satisfecha y superior, y sin necesidad de mostrar con logros su superioridad. O también puede sentir dicha necesidad de trabajar para lograr el éxito. En ambos casos, las personas con un complejo de superioridad tienden a la vanidad, tienden al egoísmo, tienden a denigrar a los otros, ¿sí? El complejo de superioridad que se va a instalar a partir de la sobrecompensación va a tener que ver con una condición que se desarrolla cuando la persona compensa en exceso un sentimiento normal, ¿sí?, de inferioridad. Entonces, para sintetizar un poco esto, los sentimientos de inferioridad son la fuente de todo el esfuerzo humano, ¿sí?, el cual resulta de nuestros intentos por compensarlo. Siempre cuando hay un sentimiento de inferioridad, se va a desarrollar un afán de superioridad, ¿sí?, una lucha por poder superarlos, por poder compensarlos. Estos, va a decir Adler, son universales y los determina la indefensión y la dependencia del bebé respecto de los adultos, ¿sí? El sentimiento de inferioridad es universal y está determinado por la indefensión y la dependencia del bebé respecto de los adultos. Ahora, un complejo de inferioridad, es decir, la incapacidad para poder resolver los problemas de la vida y afrontar las situaciones de la vida, resulta de la imposibilidad de poder compensar ese sentimiento de inferioridad. Puede originarse en la niñez, va a decir Adler, como resultado de la inferioridad orgánica, o incluso de los mimos excesivos, ¿sí?, los niños mimados, recuerden eso. Por otra parte, va a decir él, el complejo de superioridad, que tiene que ver con una opinión exagerada de las capacidades y de los logros personales de la persona, va a resultar o va a ser la consecuencia de una compensación, una sobrecompensación, una compensación excesiva. Entonces tenemos una subcompensación que genera un complejo de inferioridad y una sobrecompensación o una compensación excesiva que va a generar un complejo de superioridad. Si me instalo desde la inferioridad, no puedo afrontar la vida. Si me instalo desde la superioridad, tengo una percepción grandilocuente respecto de mí mismo. Ahora,
Lo que dice Adler es que tiene que haber un equilibrio entre estas fuerzas y que ese equilibrio se lo va a dar la idea de sentimiento de comunidad, que va a tener que ver con la compensación, para decir él. Este sentimiento de comunidad, ¿sí?, que va a ser innato a modo de un sentimiento como un instinto gregario, ¿sí?, va a tener que ver con poder estar con otros, generar vínculos y relaciones sociales con otros de manera sana, ¿sí? Es decir, tengo un sentimiento de inferioridad. Para poder compensarlo, desarrollo un afán de superioridad, pero ese afán de superioridad o afán de poderío no tiene que ser a expensas de dañar a los otros, sino de mantener vínculos sanos con otros. Por lo tanto, el equilibrio de estas tres fuerzas, de estos tres vectores, va a tener que ver con poder compensar esa inferioridad a través de un afán de poder o lucha por la superioridad vinculado a un sentimiento de comunidad, que va a tener que ver con una idea de interés social, de relaciones sociales sanas, de vínculos, de establecer relaciones sociales con otros, ¿sí? Todo este esquema nos va a dar cuenta de lo que Adler llama estilo o línea de vida, ¿sí? Dice Adler, lo que mueve a las personas es el estilo de vida, el proyecto de vida que la persona se establece para sí mismo, que eso comienza desde la infancia, con la superación de este sentimiento de inferioridad, pero que para entender por qué una persona se comporta como se comporta, no tenemos que centrarnos, como vimos anteriormente, en los estímulos ambientales, ni quedarnos en metáforas sexualizantes reprimidas del inconsciente, sino que lo que hay que hacer es entender cuál es el plan de vida de una persona, porque es el plan de vida el que me va a explicar por qué una persona se comporta como se comporta, ¿sí? ¿Qué está buscando una persona? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su meta? ¿Qué está ganando, digamos, con esto que le pasa? Este estilo de vida o plan de vida se construye desde la infancia y se va modificando. Entonces, la diferencia que habíamos visto, si para Freud la causa de los fenómenos psíquicos estaba en el pasado, en la infancia, en lo pretérito y con un carácter altamente sexual, para Adler la causa va a estar más que nada en el futuro, en el proyecto, en el plan de vida. Y esto va a ser central, básico, para dar cuenta de por qué su psicología se llama la psicología del individuo. Cada estilo, línea de vida o plan de vida es individual, es singular. Sin embargo, hay un fuerte peso a lo social dentro de esta psicología del individuo porque digamos que la salida saludable tendría que ver con desarrollar este sentimiento de comunidad, estos vínculos sociales. Esto va a ser fundamental para lo que vamos a ver en la unidad que viene, que es la psicología humanista. La pregunta que podemos hacernos entonces, antes de sintetizar los conceptos principales de la teoría de Adler y las diferencias con Freud, es por qué enferma el individuo para Adler. En función de este esquema básico de inferioridad y superioridad que vimos anteriormente, él va a establecer lo que llama las metas finales ficticias como objetivos de superioridad. Es decir, el sujeto se inventa artificialmente objetivos donde quede oculto su sentimiento de inferioridad. Por eso Adler lo llama meta final ficticia. Lo que le importa al sujeto, digamos, es resguardar su ego en un punto donde no se manifieste en lo observable esta inferioridad. Al leer el texto de Adler vemos cómo el neurótico va a inventar cosas que lo van a dejar mal parado o peor, pero todo lo que hace para no mostrar su verdadero sentimiento de inferioridad va a tener que ver con lo que Adler va a llamar estas metas finales ficticias y los va a llamar también arreglitos. Ustedes van a ver ahí en el texto que aparecen algunos ejemplos de casos clínicos de Adler que por ahí nos ilustran un poco la aplicación de estos conceptos centrales de su teoría. Uno de los ejemplos que da Adler tiene que ver con el ejemplo de la señora de la mala memoria. Era una mujer que era muy olvidadiza, que perdía la memoria, digamos, eso sería el síntoma, lo observable.
Lo que se pregunta Adler es qué es lo que quiere resguardar, qué es lo que no quiere que se note. Es decir, lo que le pregunta tiene que ver, lo que se pregunta Adler tiene que ver con cuál es el objetivo, cuál es el plan. No importa tanto la causa, dice Adler, sino cuál es el objetivo, cuál es el plan. ¿Qué es lo que esta persona que presenta como sintomatología la mala memoria quiere resguardar? ¿Qué es lo que no quiere que se note? Lo que quiere resguardar, dice Adler, es que tanto ella se olvida de ir a dar, no sé, por ejemplo, un examen o de presentarse un trabajo o de ir al médico, tiene que ver con el enfrentamiento, el temor que le produce desde su sentimiento de inferioridad el tener que enfrentarse a situaciones de exigencia y de riesgo. A esto Adler lo va a llamar, van a ver en el texto, arreglito, es decir, que el individuo hace arreglos para resguardar lo más íntimo de sí, que es ese sentimiento profundo de inferioridad. El otro ejemplo que ustedes van a ver de un caso clínico que tiene que ver con, Adler lo llama el hombre y el matrimonio, que se trataba de un sujeto que se quería casar, entonces conseguía una chica muy buena, pero lo que hacía era hostigarla, perseguirla, exigirle, por lo tanto la chica se cansaba y lo dejaba. Lo que este sujeto planteaba era que él se quería casar, pero que la que lo dejaba era la muchacha, digamos. Por lo tanto, este sujeto llega a la consulta terapéutica con Adler, donde Adler va a decir que en realidad eh, el muchacho plantea la situación desde una postura de superioridad, es decir, el muchacho exige porque se siente superior. Según el paciente, la chica lo dejó, siendo que, como decíamos recién, él se quería casar. Entonces, su plan de vida, su meta final ficticia, tenía que ver con que él se había criado solo con su madre, que era una mujer dominante, por lo tanto ese muchacho despliega cierto temor hacia las mujeres y ante la situación con su novia establece este arreglito, se las arregla para que la que se vaya sea ella y él quede de alguna manera bien parado, y así se cumple su meta final ficticia, que es la del arreglito, es decir, que no se note que en realidad él tenía cierta inferioridad, cierto miedo, se sentía inferior a ella, por eso se las arregla para alejarla de sí mismo. Acá se articulan de alguna manera todos los conceptos que nosotros veíamos viendo. Fíjense que Adler se pregunta por siempre cuál es el objetivo que tiene la persona en relación a desarrollar esa sintomatología. La pregunta que podemos hacernos entonces es cómo, por dónde pasaría la cura o digamos cuál sería la salida terapéutica. Digamos que una vez conocida cuál es la meta final ficticia que presenta el neurótico, estos arreglitos, y que, por ejemplo, en el caso de este muchacho, logre reconocer aquella cuestión con la madre, hace que él tenga miedo y que fracasen sus intenciones de casarse, lo que debe modificarse con esa toma de conciencia es lo que lo llevaría a plantearse un nuevo plan de vida, ¿sí? Más acorde a lo que sería el sentimiento de comunidad, a los vínculos, a las relaciones sanas con otros, es decir, buscando la vía del amor basado en un encuentro amoroso donde no se pongan en juego cuestiones como si se es superior o inferior al otro, quién domina a quién, etcétera, ¿sí? Eh, Pensar en dichos términos es un par dialéctico del pensamiento propio, digamos. Uno puede no pensar en términos de dominación. Piensan en términos de dominación quien tiene el tema de la dominación presente, digamos. Uno puede no tener esa historia, entonces tener una relación más amorosa, más sana, tener vínculos más sanos y demás. Y ahora vamos a ver cómo se vincula esto con la idea del sentimiento de comunidad. Entonces, entonces, todo el comportamiento de un ser humano está determinado por una meta u objetivo que no es otro que el de la superioridad, soberanía y dominio de los demás, dice Adler, ¿sí? Para poder superar ese sentimiento de inferioridad que presentamos todos por sentirnos desválidos frente a la presencia de los otros adultos y depender de ellos en la niñez. Lo que motoriza el motor del comportamiento, ¿sí?, va a tener que ver con poder superar ese sentimiento de inferioridad y que Adler lo va a llamar afán de poder o de superioridad.
de sobreponerse y dominar a los demás. La causa de este afán de poder o de superioridad, entonces, es el sentimiento de inferioridad que el individuo posee desde su infancia. Sin embargo, esta tendencia es contrapuesta por un sentimiento de comunidad, dice Adler, que mueve el carácter de no someter a los otros, de no someter a los pares, sino de colaborar y ser solidarios con los otros, ¿sí? Mantener vínculos sanos, relaciones sociales sanas. El equilibrio, entonces, entre el afán de poder y el sentimiento de comunidad va a producir un carácter estable y no patológico, es decir, la salud mental se va a dar a partir de un equilibrio entre poder desarrollar ese afán de poder para poder compensar el sentimiento de inferioridad, pero ese afán de poder vinculado al sentimiento de comunidad. La inferioridad del sujeto, entonces, puede llevar a una subcompensación, logrando un complejo de inferioridad en donde el individuo vive una vida fracasada, de fracaso, incapacitado, sin logros, sin posibilidades de poder afrontar determinadas situaciones de la vida. Y lo que dice Adler es que justamente el carácter neurótico va a emerger justamente por el desequilibrio, cuando el individuo tiene un gran complejo de inferioridad que hace que también exista un igual interés y afán por someter a los pares, ignorando de alguna manera el sentimiento de comunidad. Entonces, esta inferioridad, va a decir Adler, conlleva a un beneficio, que es que a uno lo lleva a superarse. Pero si uno permanece entonces en el complejo de superioridad, fácilmente termina siendo individualista, egocéntrico, que no le importa nada del otro, lo cual, dice Adler, no es algo positivo, saludable o bueno. Para eso, dice él, contamos con un sentimiento de comunidad. Nosotros nacemos con ese sentimiento, ¿sí? Es algo innato, es algo que viene con los individuos. No es que es absolutamente adquirido. Uno viene con la capacidad y la posibilidad de este sentimiento de comunidad. Lo que plantea Adler, así como también lo va a hacer Maslow en la unidad que viene, es que el entorno social, la educación, las reglas sociales favorecen o inhiben el manejo o la articulación de este par inferioridad-superioridad con sentimiento de comunidad. Entonces, o me siento inferior, ¿sí? Me siento inferior y no puedo afrontar las situaciones de la vida, o me siento el mejor de todos, por eso me preparo, estudio, pero además piso cabezas, no me importa nada del otro, escalo, etc. Es una modalidad, digamos, de la sociedad. Ahora lo que dice Adler es que el individuo cuenta con un sentimiento distinto a su favor, que es el sentimiento de comunidad, que es algo, una posibilidad que todos los individuos tienen. Dicho sentimiento tiene que ver justamente con el amor, con la solidaridad, con el articularse con los demás, y es algo que se puede observar en la sociedad. Por un lado hay fuertes movimientos de pisar cabezas, digamos, de desarrollar un complejo de superioridad, y por otro lado hay movimientos también muy solidarios, de relaciones sociales sanas, vínculos sanos. Uno mismo puede ser muy egoísta y maligno, y también puede amar y ser muy generoso. Esto se puede observar, digamos, en todos lados. Adler postula que contamos con este sentimiento de comunidad. Por eso van a ver que Adler se vincula mucho con el socialismo, con los movimientos sociales, socialistas, comunistas, es decir, su psicología va a terminar emparentándose mucho con una psicología, más allá de que se llama psicología del individuo, psicología individual, con una psicología más social, porque la salida la va a plantear desde una modificación de las situaciones sociales y de los vínculos sociales con otros. E incluso muy vinculado a lo que podemos llamar una terapéutica más del orden de lo educativo, ¿sí? Va a otorgar un fuerte peso a la educación y un fuerte peso a las modificaciones de las reglas o de las pautas sociales. Por lo tanto, el objetivo, digamos, del paciente, el objetivo del terapeuta es, de alguna manera, que el terapeuta tiene que poder establecer cuál es el objetivo del paciente, la meta final ficticia, es decir, cuál es su plan de vida, en función de qué, con qué objetivo,
cada terapeuta, según como considere la constitución de la vida mental, va a ser la salida que proponga, es decir, la salida terapéutica. Por ejemplo, en relación con una mirada más de la educación, Freud va a decir que, como todo, en realidad es determinación inconsciente, por lo tanto la educación poco puede hacer para mejorar las cosas. ¿Cómo podemos prevenir que el hijo de uno sea de tal o cual manera? Según Freud no hay modo de hacerlo porque las determinaciones tanto del padre como las del hijo son inconscientes y no hay modo de educarlas, ya que las determinaciones son pulsiones y no hay modo de educarlas, ¿no? Se encausan, se reprimen, se subliman, pero educarlas no. Esta es más el determinismo freudiano, ¿sí? Adler propone un esquema, si bien plantea algo de lo inconsciente, presenta un esquema mucho más consciente, más conciencialista, ¿sí? Tiene que ver más con lo que nosotros vamos a ver en el módulo siguiente, con un Dilthey, con un Allport, con un Maslow, ¿sí? Tiene mucho más que ver con Maslow que con Freud por momentos, ¿sí? Por lo tanto, la salida terapéutica, digamos, va a tener que ver más con una cuestión de concientizar y una cuestión mucho más educativa del desarrollo de este sentimiento de comunidad. De hecho, Adler planteaba que una educación que prepare adecuadamente al niño para las tareas de la vida ahorraría en definitiva, dice él, toda terapia. De esta manera, digamos, el objetivo terapéutico, como habíamos visto en Jung, tenía que ver con equilibrar de alguna manera lo irracional con lo racional, recuperar ese inconsciente colectivo que era la base también de la sabiduría, en equilibrio con el inconsciente personal. En el caso de Adler va a tener que ver con el equilibrio entre el afán de poder junto con el sentimiento de comunidad. Eso va a producir un carácter sano, digamos, y no patológico. Y para ello, dice Adler, el sujeto tiene que descubrir el plan de vida correcto y poder desechar el plan de vida erróneo, ¿sí? Tomando conciencia de ese plan de vida y poder llevarlo a cabo. Bueno, espero que Adler les haya parecido interesante. Cuando lean los textos van a ver que no es tan complejo, digamos. Son estos conceptos principales los que tienen que tomar en cuenta y empezar a pensar en las diferencias con Freud, básicamente, e incluso con Jung. Aparece acá también, al igual que en Jung, una desexualización fuerte, digamos, del modelo, de la teoría. Y si bien Jung amplía el concepto de inconsciente, acá pareciera que es menor el peso que tiene el inconsciente, más allá de que aparece por momentos en relación a esta idea del plan de vida y de las metas finales ficticias. Aparecen cuestiones que tienen que ver con lo inconsciente, pero no tienen el peso que tienen en Freud y no tienen el peso que también le da Jung al ampliar la idea de inconsciente en dos capas. Así que bueno, vayan pensando esas diferencias y nos escucharemos entonces en la próxima clase.